¿Está grabando, Juan? Sí. Ok, vamos a comenzar entonces. Ahora silencio. Buenas tardes. Somos el grupo 407G40, cuyos participantes son Cristina García de Sena, Juan Carlos Hernández, Osema Vasallo Méndez, Rosa Sanna Paredes de Jesús y María Rosa Tejada Hernández. Este tema que vamos a tratar es el papel del docente en entornos virtuales, de Manuel Area Moreira. De la unidad 4, prácticas pedagógicas y de gestión para el aprendizaje a distancia. El objetivo de esta actividad es compartir diferentes ideas sobre el papel del docente en los entornos de aprendizajes virtuales. Vamos a pasar entonces a la compañera que hoy nos va a desarrollar el siguiente tema. Rosana. Rosana. Momento. Sí, mi nombre es Rosana Paredes, como dijo mi compañera Cristina, y soy docente de Esperanza. El tema que vamos a tratar es el papel del docente en entornos educativos online. El papel del docente no varía, es siempre el mismo, en entornos virtuales y en clases presenciales. Su rol es crear situaciones para que los estudiantes obtengan experiencias de aprendizajes valiosos. ¿Qué entendemos por experiencias de aprendizaje valiosos a través de entornos online? La primera idea es que los estudiantes son protagonistas de cualquier proyecto de aprendizaje mediante recursos digitales en línea. El facilitador debe motivar a los alumnos para que éste sea creador de objetos digitales. Debe generar y plantear tareas como son software, robot y otros, los cuales lo va a crear el estudiante. Además, debe darle oportunidad al alumno de que construya a partir de las experiencias obtenidas a través de entornos virtuales. Estas experiencias son denominadas experiencias de aprendizajes. Hasta aquí mi parte y les dejo con María Rosa Tejada. Como una segunda idea, tenemos que los alumnos son creadores de contenidos, objetos digitales, tales como textos, imágenes, sonidos, audiovisuales, etcétera, que construyan objetos digitales físicos como son los robots y aplicaciones digitales para crear sus aprendizajes. Tenemos una tercera idea, y es que el docente debe generar entorno donde los y las estudiantes sean capaces de construir y apropiarse del saber, del conocimiento que construyen personalmente a partir de experiencia que obtienen en los entornos digitales, para los cuales se considera el concepto de la PLE o portafolio, donde los alumnos son capaces de generar su propio entorno personal de aprendizaje que incorporarían todos los objetos que van creando. Le dejo con la compañera Osema Vasallo Méndez. Soy maestra de Esperanza. Manuel Area en su planteamiento afirma que el cambio no es tecnológico, sino cultural y educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que las aulas deben convertirse en centros y en recursos donde los estudiantes puedan tener experiencia nueva, donde puedan manipular materiales como libros y tecnología digital. Manuel plantea 3 metáforas: el docente como DJ,
el docente como content curator y el docente como community manager. Podemos definir las metáforas como recursos estilísticos que enriquecen las formas de nosotros expresarnos. Veamos pues la primera metáfora, el docente como DJ. El docente debe ser creador de sus propios recursos didácticos digitales. Debe ser un creador que trabaje, que transforme el aprendizaje del estudiante a través de cada una de sus características. Pero para eso debe buscar materiales, debe buscar esas informaciones, esas lecturas, esos objetos que puedan ayudar a los estudiantes a tener aprendizaje significativo. Un docente que actúe en las redes como DJ, en primer lugar, explora las redes constantemente para buscar esas informaciones que le sirvan al estudiante en su proceso educativo. En segundo lugar, seleccionan esas informaciones que sean las mejores, que sean las más valiosas para que el estudiante pueda avanzar en su proceso. Y en tercer lugar, construye un entorno digital de aprendizaje para que el educando pueda interactuar con él mismo. En segundo lugar, tenemos el docente como content curator, filtrador de contenidos. Es el experto que filtra informaciones valiosas para que el estudiante pueda tener aprendizaje significativo. Hay tantas informaciones en el ciberespacio que el estudiante no tiene la capacidad de elegir esas informaciones y por eso el docente content curator tiene que facilitar esas informaciones para que pueda obtener un aprendizaje eficaz. Tenemos la tercera metáfora, que es el docente como community manager. Es importante que el estudiante entienda que los entornos virtuales no solamente son para buscar informaciones, sino que son una comunidad social donde ellos participan, comparten informaciones, discuten informaciones de su interés. La función del docente como community manager es orientar, es supervisar, es tutorizar el proceso de la clase. Es administrador de la comunidad virtual y es responsable de orientar y de aclarar dudas en cada estudiante. Concluyo que ser maestro de ciberespacio no nos facilita ni simplifica las actividades de enseñanza, pues es más complejo. Necesita más esfuerzo y el dominio de nuevas competencias para ejercer con profesionalidad el proceso enseñanza-aprendizaje. Lo dejo con mi compañero Juan Carlos. La parte que me corresponde a mí es el decálogo del profesor online. El decálogo de un profesor de entornos online lo debemos entender como un entorno donde hay tres grandes tipologías o dimensiones de aspectos que configuran dicho entorno en aprendizaje. En este debe de haber actividades electrónicas que se complementen, contenidos en distintos formatos multimedia y comunicación social. Tomando en cuenta estos elementos, presentamos el decálogo de un profesor online. Un primer aspecto, el profesor tiene que generar, estimular y crear espacios de comunicación para que los estudiantes puedan hablar e interactuar a través de foros de debates en espacio virtual, chat, videoconferencias en tiempo real, correo electrónico, etc. Un segundo elemento
El profesor tiene que plantear tareas y actividades para que los alumnos hagan cosas diversas, como son leer, escribir, analizar, buscar, reflexionar, elaborar, valorar, etc. Un tercer elemento es estimular que esas tareas combinen algunos de tipo individual, como son los ensayos, los diarios, los blogs, con otras colectivas, como son los wikis, los glosarios, la evaluación compartida, etc. Un cuarto elemento, el profesor ofrezca en el entorno virtual un calendario detallado de las tareas y acciones que tiene que desarrollar el estudiante en el curso. Y un quinto elemento, que es incorporar guías y recursos necesarios para la realización autónoma de las actividades con las orientaciones precisas del proceso paso a paso, con los enlaces y documentos necesarios para la ejecución adecuada de la tarea. Ahora les dejo con la compañera Cristina García. Bien, pues continuando con el decálogo del docente, tenemos un sexto mandato que dice que el profesor o profesora, mientras el curso online esté activo, debe estimular la motivación y participación del alumno, ya que muchos estudiantes se inscriben en un curso online y terminan abandonándolo. Séptimo mandamiento, debe incorporar documentos de consulta sobre el contenido de distintos formatos, como documentos de textos, diapositivas, mapas conceptuales, videoclips y cualquier otro documentos de lectura. Un octavo mandamiento sería mantener de forma periódica un tablón de noticias del profesor constante y permanente. El noveno es el tema de la evaluación. Es fundamental, pues previamente al desarrollo de una tarea, los estudiantes deben saber cómo van a ser evaluados y con qué criterios. En cualquier nivel, el profesor debe tener en cuenta los criterios de evaluación. Y un último mandamiento es ofrecer tutorización y feedback continuo entre el profesor y cada alumno, sobre todo en los resultados de la evaluación, pues el estudiante en entornos virtuales interactúa con una máquina. Por tanto, debe percibir la presencia permanente de su profesor. La utilidad del tema para su práctica como facilitadores dice que el tema que acabamos de presentar es muy útil para el trabajo de los y las docentes que se enfrentan ante un nuevo paradigma de las clases online, metodología a la cual no estaba acostumbrado. Sin embargo, existen una gama de ideas como las que acabamos de presentar que pueden ayudar a los maestros y maestras a realizar con mayor facilidad su actividad de enseñanza, con mayor calidad. Por tanto, este trabajo que hemos realizado le lleva un poco de luz a los atribulados docentes que se enfrentan ante una situación que no era lo habitual en la enseñanza. Como facilitadores nos permite tener ideas claras sobre lo que sabemos hacer en esta nueva modalidad.